Horas más. Vamos, ¿qué son las 3? Ya en algunas otras ya son más tarde, ya por la gracia de Dios ya vamos caminando más en este fin de año. Así es, pues bueno, por la gracia de Dios llegamos al final de un año más, a la recta final, por la infinita misericordia de Dios. Como decía mi esposa, pues fue un año verdaderamente de mucho aprendizaje, de muchas pruebas, pero sobre todo de mucho reconocimiento hacia mismo. ¿Quién, hermanos, quién no nos dice que estos tiempos no fueron los que se han venido profetizando, donde realmente se expondrán nuestras almas y se quedará descubierto el pecado, la mentira y el anticristo? ¿Quién dice que no, mis hermanos? ¿O por qué no decir que no? Si realmente nuestra fe se cayó, hemos confiado más en el hombre que en la palabra de Dios. Y estamos en una tremenda crisis, en un ataque tremendo hacia nuestra fe y sobre todo en aquel que dio la vida por nosotros, que es nuestro Señor Jesús. Así. Bueno, demos comienzo con la lectura de hoy día, que le corresponde a Juan capítulo 1, versículos del 1 al 18. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba ante Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba ante Dios en el principio. Por Él se hizo todo, y nada llegó a ser sin Él. Lo que fue hecho tenía vida en Él, y para los hombres la vida era la luz. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la impidieron. Vino un hombre enviado por Dios, que se llamaba Juan. Vino para dar testimonio como testigo de la luz, para que todos creyeran por él. Aunque no fuera en la luz, le tocaba dar testimonio de la luz. Él era la luz verdadera, la luz que iluminaba a todo hombre y llegaba al mundo. Ya estaba en el mundo, este mundo que se hizo por él, este mundo que no lo recibió. Vino a su propia casa y los suyos no lo recibieron, pero a todos los que lo recibieron les dio capacidad para ser hijos de Dios. Al creer en su nombre, ha nacido no de la sangre alguna, ni por la ley de la carne, ni por voluntad de hombre, sino que ha nacido de Dios. El Verbo se hizo carne, puso su tienda entre nosotros y hemos visto su gloria, la gloria que recibe del Padre, el Hijo único. En él todo era don amoroso y verdad. Juan dio testimonio de él, dijo muy fuerte: de él yo hablaba al decir, el que ha venido detrás de mí ya está delante de mí, porque era antes que yo. De su plenitud hemos recibido todos, y cada don amoroso preparaba otro. Por medio de Moisés hemos recibido la ley, pero la verdad y el don amoroso nos llegó por medio de Jesucristo. Nadie ha visto a Dios jamás, pero Dios, Hijo único, Él que está en el seno del Padre, nos dio a conocer. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Wow, el que ha venido detrás de mí ya está delante de mí, porque era antes que yo. Qué palabras tan profundas de Juan Bautista, cuando reconoce que ni siquiera es digno de soltar las correas de sus sandalias, ni aunque se arrodillara. Esas palabras que nos deben penetrar a cada uno de nosotros, que nos deben ponernos a reflexionar de quién está hablando y de quién es esa luz que ahorita nos está diciendo. En el principio el Verbo, la palabra, y el Verbo estaba ante Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba ante Dios en el principio. Es de siempre. Dios ha sido, es y será siempre
el Dios Todopoderoso, antes, durante y después. Todo aquel que verdaderamente cree en Él vivirá en luz, lo hemos dicho. Ya no vivirá en tinieblas. El estar y creer en Dios no te quita. Dios nunca ofreció un camino sin cruz. Dios nunca dijo el seguirme va a ser no. El camino va a ser tortuoso, va a ser pedregoso, va a ser espinudo, pero al final esa corona prometida por Dios la obtendremos si hacemos y vivimos conforme a su voluntad. Así es, mis hermanos, y pues tal vez probablemente, ¿verdad? Hoy especialmente en este día, que la mayoría pues ya está preparado, ¿verdad? Ya está la comida, me imagino, de todos sus preparativos que ya están listos para recibir Año Nuevo. Pues qué bueno, mis hermanos, ¿verdad? Que eso es muy bueno, compartir con la familia, compartir alimentos, invitar y pues conocerse más. Pero en lo más típico, en lo más cotidiano, en lo más normal se podría decir, podríamos decir lo que sacaríamos lo mejor de este evangelio, o daríamos el evangelio y lo más común sería que decir, hermanos, pues nos preparamos para el 2021, amor y paz para todos, que sus hogares esté la bendición, coman mucho y disfruten de este día, ¿verdad? Sí, está muy bien. Pero ¿cómo vamos a esperar un año mejor? ¿Cómo vamos a recibir un año lleno de esperanza, lleno de fe, lleno de caridad? Si no estamos decididos a transformar nuestro tipo de vida. Lamentablemente, pues están ¿cómo se llama, mi amor? Se me fue la palabra. La cultura. La cultura, ¿verdad? Tenemos una cultura muy pobre, especialmente nosotros los latinos, donde pues primero pues no conocemos nuestra fe, y segundo, esta cultura que tenemos nos lleva a la muerte espiritual, que viene siendo pues el alcoholismo, el adulterio y todo ese tipo de cosas. Entonces, yo recuerdo mucho recuerdo en aquel entonces, que mis padres una vez llevaron una olla de cristal, o como un tipo cubierto de cristal, con muchas lentejas y monedas. Y ellos decían que metiéramos las manos allí, que nos frotáramos con ellos para obtener más dinero y más suerte. Pues no sabíamos, hermanos, que con eso pues estamos cometiendo idolatría y que nos estamos apartando de Dios. Y en vez de traer bendición, nos estamos maldiciendo al renegar de la fe en Dios. Y pues obviamente que no trajeron la bendición, sino la desgracia, puesto que la familia de mi esposo, o sea, hacía papá y mamá hacían ese rito, y a hoy día pues están separados, ahorita no están juntos. ¿Por qué? Porque le dan esa entrada al demonio. Ahora sí, como decía un meme por ahí que apareció, todo el año pidiéndole a Dios, y al final confiando en un calzón rojo, o confiando en cosas supersticiosas. Entonces, ¿verdad? Es ahí donde entra el consciente. Si realmente estamos conscientes de lo que estamos haciendo. Pero no estamos conscientes porque estamos desesperados. Estamos en una situación crítica cuando llegamos a esas instancias. ¿Y qué es esa situación crítica? Es falta de amor en tu corazón. Y tienes toda la esperanza puesta en todo, menos en Cristo. Porque Cristo te exige un cambio de vida. Que te abandones al mal y que sigas sus pasos. Por eso no estamos de acuerdo en seguirlo. ¿Por qué? Porque acá me lo ofrece más rápido. Tengo que pagar algunos centavitos, pero me asegura que en 3 días recibo lo que voy a pedir. Y de ahí se derivan los medios de comunicación que te ofrecen que saques tus maletas, como decía mi esposa, que te pongas el calzón rojo para el amor, la camisa amarilla para el dinero. ¿Y cuál es la otra? Algo blanco para vivir en paz y no sé qué tanto. Realmente vivir en paz es confesándote, haciendo lo que Dios dice.
Y por esa falta de ignorancia, por esa falta de formación, que vuelvo y repito, los sacerdotes no se han dado a la tarea de catequizar verdaderamente al pueblo de Dios, de instruirlo, de enseñarle, porque cayeron en la comodidad. No estoy generalizando, pero casi la mayoría. La mayoría lamentablemente le ha dado la espalda a Dios, le ha dado la espalda a quien debemos de quedar bien con Dios, no con la gente. O sea, a veces dices que es un signo de contrariedad, ¿verdad? Porque dice ama a tu prójimo y estás diciendo, ahorita me estás diciendo que tengo que quedar bien con Dios, no con la gente. Sí, con Dios, porque si yo estoy denunciando el pecado, yo estoy quedando bien con Dios. Pero si yo me hago de la vista gorda y solapo el pecado, estoy quedando bien con el hombre. Esa es la diferencia. Y Dios nos dice aquí, porque Él hizo todo y nada llegó a ser sin Él. Lo que fue hecho tenía vida en Él. Y para los hombres la vida era luz. Y la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no lo impidieron. Vino el hombre enviado por Dios que se llamaba Juan y vino a dar testimonio como testigo de la luz. Simplemente fíjense en ese testimonio de Juan. Juan, fuerte testimonio, porque por eso le cortaron la cabeza a Juan, porque le fue a decir a Herodes, esa mujer que tienes por mujer no te pertenece, es esposa de tu hermano. Y la mujer, como muchos de hoy día que dicen, estás juzgando, te metes en mi vida, no es esto, no el otro. Pues por ese coraje, el demonio también puso poner allí a la hija para que éste le ofreciera cualquier cosa que le pidiese. ¿Y qué le dijo Herodías? Pídele la cabeza de Juan. Herodes respetaba a Juan, pero no podía quedar mal porque quiso quedar primero bien con los hombres antes que con Dios. Y hoy igualmente estamos en esta etapa donde cada vez más se va disparando la maldad, más y más, mis hermanos. Más y más. Así hay dentro de nuestra fe, hay 3 virtudes que se les llama teologales y son se podría decir las más importantes o las más comunes, que vienen siendo la fe, la caridad y la esperanza. ¿Qué es la fe? La fe es creer en Dios. Y la fe, por ende, nos lleva a la oración, mis hermanos. ¿Cómo puedo obtener un cambio yo? ¿Cómo puedo yo transformar mi vida? Orar por el que me necesita, orar sí por el prójimo, por mi esposo, por mis hijos, orando, rezando. ¿Qué es la caridad? La caridad, como tenemos el amor en Cristo, por ende nos va a dar el amor para ayudar al prójimo. No, sí, la caridad se viene diciendo como dar un taco, pues sí, y también es parte, pero el taco solo te quita el hambre o la sed por un instante. Pero si tú vas con esa familia y compartes tiempo y le instruyes en el amor de Dios, le das testimonio, esa va a ser para siempre. Eso que tú le estás enseñando es para siempre. Esa es la caridad, el amor hacia el prójimo. Y la esperanza, ¿qué es la esperanza? Que confiamos plenamente en la segunda venida de nuestro Señor, que vamos a prepararnos bien, como decía mi esposa, confesión, vamos a estar bien casados, confesados, recibiendo las misas. Para eso estamos haciendo, porque estamos en la esperanza de que algún día vamos a estar con nuestro Señor Jesucristo. Así es, porque podemos tener mucha fe, sí, pero si no estamos cumpliendo los sacramentos de Dios, de nada sirve, mis hermanos. Muchas personas dicen, sí, pero que Dios va dando en su momento, en su tiempo. ¿Y cuándo? Si ya te lo está poniendo a través de personas o a través de esto, ya ese es el momento, porque Dios te está hablando en ese momento. ¿Cuántas veces pasa Jesús por nuestras vidas y no lo escuchamos? No le oímos. Y pasa y dice, mira, necesitas acercarte a Dios, necesitas un cambio, o
por decir, oh, necesitan casarse, necesitan hacer esto, necesitan bautizar a sus hijos, necesitan hacer confirmación. Ya te está hablando ahí Dios, ya te está hablando por medio de las personas. No esperemos a que baje Dios mismo y diga, mi hijo, te falta esto y esto y esto. La caridad también, esa es la caridad, decía Santo Cura de Ars. ¿Cuál es la caridad mayor que le puedes hacer a tu prójimo? La salvación de su alma. Esa es la mayor acto o obra de caridad que tú le puedes hacer a alguien. La salvación de su alma. Y también caridad se mete también ahí como no inventar, no calumniar. Estaba escuchando hoy una prédica de los pecados de caridad. Los pecados por falta de caridad son los más penados en el purgatorio. Muy dolorosos, mis hermanos. Y yo les voy a leer eso para mañana, si Dios permite, porque lo quiero a poner bien para que vean cómo uno se equivoca y piensan que estas cosas las pasan así, por encima. Le toman más aprecio a las cosas vanas e inútiles que a las cosas que les tenemos que poner atención y acción. Y de verdad que estamos muy a tiempo para que nosotros sigamos, porque no sabemos. El día de ayer partieron varias personas que habíamos puesto también en los enfermos y todo eso, y ayer partieron ya a la casa del Padre, ya se terminó su tiempo. ¿Cuál y qué tan importante es que nosotros cumplamos con las cosas que Dios nos manda? Y no es difícil, mis hermanos, de verdad. Cuando uno vive en esa sintonía con Dios y haciendo lo que Dios quiere, todo es más liviano, todo, no se van los problemas, claro que no, pero todo tiene solución, todo llega a su momento, todo surge y todo el control lo tiene nuestro Señor, ¿cierto? Así es, mis hermanos. Ahorita les había puesto los 3 ejemplos de la fe, la caridad y la esperanza, como me venía diciendo mi esposa, ¿verdad? Como nos comentaba ahorita. ¿Por qué se los ponía? Porque esos son los verdaderos. Pero ¿cuál es la fe que te pone el mundo? ¿Cuál es la caridad que te pone el mundo? A hoy como se pueda decir, unos falsos servidores que se han dejado, no están bien formados y aparte pues no han tenido una conversión radical y por ende predican conforme al mundo quiere. Porque la fe, ¿qué te dice la fe, el mundo en la fe? Pues tú pones una veladora, nomás confía en él y sigue actuando como tú quieras. A cabo Dios sabe tu corazón. No, por eso no vemos resultados. Y por eso de veces, más seguido estamos de más mal en peor. La caridad, pues tu obra, tu dona, tú ya hiciste lo tuyo y sigue tu camino. Yo sí ayudo, yo sí, pero y a los que tienes en tu casa, a tus hijos, a tu esposo, a tu esposa, vemos, ¿verdad? Inmediatamente el mundo te dice, ya no soporto a mi esposo. ¿Por qué? Porque se casaron sin un discernimiento, sin un conocimiento de Dios y por ende no se conocían. Tal vez se conocían físicamente y creyeron que solamente era la atracción sexual y física. Pero ya cuando estuvieron una vez dentro de ese hogar, que se dieron realmente quién era cada quien, por ende pues resulta en tanto divorcio, ¿verdad? Porque no se soportan. ¿Y qué te dice el mundo? En vez de decir, hermanos, vayan a unas charlas de plática, acérquense a Dios, miren, pues ya se equivocaron, ahora mediten el camino. No, déjala, búscate otro. Ahora la esperanza, pues la esperanza la ponen en el hombre. Ahora esa esperanza ya la ponen en lo que anteriormente comentábamos, en las pulseritas, en los diamantes, en las lecturas de cartas y todas esas cosas. Entonces, y por si fuera poco, ahora en la vacuna esta que va a salir, ¿no? Así. Ya podemos, cuando salga la vacuna,
ya ahora sí ya vamos a poder salir bien y no sé qué y no sé cuándo. ¿Por qué? Porque no se informan, porque no ponen el oído presto a Dios para saber que Él nos guíe, Él nos dirija y Él nos conduzca en el camino recto hacia Él. Hay tantos, no hay tantos porque todos están comprados a su modo, ¿verdad? Por eso las promocionan a su beneficio. Y allí también distorsionan y desvían al pueblo de Dios con una falsa enseñanza. Así como dice mi esposo. Pues así es, mis hermanos, y pues vamos a pasar a la primera lectura del día de hoy, que le corresponde a San Juan, capítulo 2, versículo del 18 al qué? Del 18 al 22. Al 21. ¿Quiero leer? 21. Hijitos, estamos en la última hora y han oído que va a venir un anticristo. Pero ya han venido varios anticristos, por lo cual conocemos que es la última hora. Esa gente salió de entre nosotros, pero no eran de los nuestros. Si hubieran sido de los nuestros, se habrían quedado con nosotros. Así es como descubrimos que no todos son de los nuestros, pero ustedes tienen una unción que viene del Santo, por lo que todos tienen ya conocimiento. Les escribo no porque no conozcan la verdad, sino porque la conocen y porque la mentira no puede salir de la verdad. ¿Y quién es el mentiroso? Y no puede salir de la verdad. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Así es, mis hermanos. Tengo una pregunta para ustedes. ¿Qué es el anticristo o qué es un anticristo? Bueno, vamos a ver qué nos dice Wikipedia. Dice: anticristo es un personaje que, según San Juan, se manifestará antes del segundo adviento de Jesús y que personifica el mal y es enemigo de Jesús y de la iglesia. También un anticristiano es aquel que está en contra de la fe, en contra de Jesús, en contra de la doctrina de Jesús y todo aquello que lleva a la santidad. Por ejemplo, ¿dónde podemos encontrar un anticristo? En el gobierno. ¿Dónde otro más? En la escuela, en los lugares públicos, en las televisoras, en las radiodifusoras, en las revistas, en la música, en las películas, en los juegos, y puedo seguir y seguir y seguir. ¿Por qué? Porque todo eso está en contra de los valores, está en contra de la vida. Exacto. Y sabemos pues entre de esos también pues ¿quién? ¿Verdad? Los protestantes. Exacto. Los protestantes son anticristos. Ellos tienen esa manía de nombrar al Papa el anticristo, pero ¿qué dice San Juan? Hijitos, estamos en la última hora y han oído que va a venir un anticristo, pero ya han venido varios anticristos. Hay muchos, y ahorita hoy día se han disparado mucho más y dentro de la propia iglesia de Cristo, dentro y fuera, como los nombró mi esposo, en la escuela, en las redes de comunicación, en las revistas, en la radio, en la música, en la prensa, y los protestantes. Ya no solamente son los protestantes, y ahora son mucho más. Mucho más, decía Papa Benedicto XVI, que la iglesia de Cristo se resumirá en una iglesia tan pequeña, puesto que a hoy del día hay más apóstatas y muchos renegados de la fe. Esos son los anticristos, los que reniegan de la fe de Cristo. Y dice, esa gente salió de entre nosotros, pero no eran de los nuestros. Si hubieran sido de los nuestros, se habrían quedado con nosotros.
No hay más, mis hermanos. La escritura es clara, la escritura es precisa, pero todo aquel la manipula y la maneja a su conveniencia, la distorsiona, le da una transgresión tan fuerte que hay de él, pobre de aquel que le pone o le quita hasta un punto, una coma a la escritura. Por eso es que se dice que católico instruido jamás será confundido. Y católico ignorante, seguro protestante. Es así, mis hermanos, ni más ni más, ni más ni más. Dice San Juan, pero ustedes tienen una unción que viene del Santo, por lo que todos tienen ya conocimiento. Les escribo no porque no conozcan la verdad, sino porque la conocen y porque la mentira no puede salir de la verdad. Así es, mis hermanos. Si usted le pregunta, yo sé que usted por lo mínimo tiene un familiar o un conocido de estos. Que usted le pregunta a un protestante o a un hermano separado de cualquier denominada secta, ¿usted qué era antes, hermano? Y ellos le van a decir, yo era católico. Cuando yo era católico, ¿de dónde salieron todos ellos? Pues de aquí, ¿verdad? De nuestra iglesia católica. ¿Y por qué se separaron ellos? Pues tal vez por un mal testimonio de algún sacerdote o de algunos servidores que no estaban haciendo bien su trabajo, algún menosprecio, pero otros por rebeldes. Muchos de ellos son rebeldes porque no quieren seguir, no quieren ser obedientes a lo que nos dice la palabra, no quieren seguir, no quieren ser fieles a sus esposas, fieles a sus hijos, a su trabajo. Les interesa más el dinero y pues todo lo que ofrece. El materialismo, todo lo que ofrece el mundo, como decía, que decía San Pablo, que nos estaba diciendo también anteriormente las lecturas. No sigan la corriente del mundo. Están en el mundo, pero no son del mundo. Y rechacen todo lo que el mundo les ofrece. No te está diciendo que rechaces su naturaleza, los animales, la creación de Dios, no. Que rechaces la maldad, el pecado, lo que mata y carcome el alma. Muchas personas se afanan en tener un cuerpo 90, 60, 90 o los hombres se matan en el gimnasio, dietas, esto, aquello, por tener un cuerpo bien. Pues de esa misma manera con la que son perseverantes, ¿por qué no perseverar en las cosas de Dios? ¿Por qué no tener esa constancia de rezar el Santo Rosario todos los días? De acudir a la Santa Misa, de hacer cosas que te van a nutrir y que te van a servir para acumular esas riquezas espirituales que Dios nos pide que hagamos siempre. Mis hermanos, la escritura es clarísima. Así es, mis hermanos, y el propósito de sacar esto a la luz, sacar a la conclusión, pues es siempre, mis hermanos, de estar atentos, de hacer un poco de conciencia y de que podemos ayudar mucho al mundo. No nos dormamos en nuestros laureles. Si estamos bendecidos con un techo, con un bienestar, con un trabajo, con unos zapatos, con un carrito, hay que darle todo el honor, toda la gloria a nuestro Señor Jesucristo, porque no lo hemos obtenido por nuestros propios méritos, sino porque Dios es misericordioso. Pero también acuérdense, mis hermanos, que hay miles y miles, como les decía la otra vez, que están sufriendo, que están pasando hambre, enfermedad, que están sometidos por los poderosos, por el gobierno. Y miren, nadie dice nada. Lamentablemente nuestros sacerdotes, nuestros obispos, calladitos, a gusto, desde la casita. Ellos entregaron su vida al servicio de Dios para cuidar de sus ovejas, protegerlas, guiarlas, animarlas. Y ahora parece que no lo han hecho. Entonces, ¿a quién le corresponde ya hacer ese trabajo?
a nosotros como laicos. Que Dios haga arder nuestros corazones para que verdaderamente pongamos en práctica nuestra fe, nuestra caridad y nuestra esperanza. Y que a través de esa conversión, a través de los consejos de la Sagrada Escritura, podamos tener un año mejor 2021, lleno de fe, de esperanza y de caridad, pero más que todo de amor hacia nuestro Señor Jesucristo. Dice aquí en el Salmo 95 proclamado el día de hoy también, dice que Dios ama la justicia. Entre esas cosas entra la justicia. Dice, lo que da gloria a Dios más que la grandeza y la hermosura del universo es la sociedad humana basada sobre la justicia. Por eso se alegra la creación entera cuando Dios establece su reino entre los hombres, alegría del universo que hasta aquí fue echado a poder por la ambición desmedida del hombre. Alegría de las naciones que descubren su razón de ser Dios. La justicia de Dios tiene que reinar sobre todas las cosas. Por eso nos pide nosotros en esas virtudes teologales, fe, esperanza y caridad. Resumirnos y estar atentos a lo que verdaderamente Dios quiere de cada uno de nosotros. El santo del día de hoy, mis hermanos, se celebran 2 santos hoy, que es San Silvestre, que fue papa. Dice, nacido en Roma, San Silvestre fue ordenado por el Papa San Marcelino durante la paz que presidió a las persecuciones de Diocleciano. Vivió durante aquellos días de horror, presenció la abdicación del Diocleciano. Digo, aquel ya agarré aquí. Ok. San Silvestre fue ordenado por el Papa San Marcelino durante la paz que procedió a las persecuciones de Diocleciano. Vivió durante aquellos días de horror, presenció la abdicación de Diocleciano y Maximiano y vivió el triunfo de Constantino en el 312. 2 años más tarde sucedió a San Melquiades como obispo de Roma. Ese mismo año envió a 4 delegados que lo representarán en el Gran Concilio de la Iglesia Occidental que se celebró en Arles. Él confirmó sus decisiones y las impartió a la Iglesia. El Concilio de Nicea tuvo lugar durante su reinado en el 325, pero no pudiendo asistir en persona debido a su avanzada edad, envió a sus delegados, quienes encabezaron la lista de los firmantes de sus decretos, precediendo a los